Capítulo 4. Ofar se retorció en su incómodo uniforme, un recordatorio constante de que las prendas, al igual que muchas otras cosas, nunca se habían ajustado bien a su vida. Su físico desgarbado había sido una constante desde su niñez, un conjunto de extremidades que parecían tener la intención de marcharse por cuenta propia. Ahora, con la edad avanzando más allá de lo que alguna vez había esperado alcanzar, sus años extendidos por tratamientos de una nueva era de posibilidades, esa incomodidad seguía presente, aunque con un matiz de resignación. No podía precisar su verdadera edad, pues los primeros años en los asentamientos de banda habían sido un caos de violencia y desorden, pero sabía con certeza que, de no haber escapado cuando lo hizo, no estaría ahora irritado por uniformes mal ajustados o recordando el pasado. En sus momentos de pausa, reflexionaba sobre el giro improbable de los acontecimientos, aún sorprendido por la velocidad con que todo había cambiado. Ofar rara vez extrañaba el viejo mundo, pero cuando lo hacía, era por su variedad sofocante, por su peligro constante y su fragilidad inherente. El nuevo orden era un lugar austero, obsesionado ya con ley y reglamentos. En Himalacia, donde más eruditos que guerreros habían acudido, el palacio enfrentaba problemas tan fundamentales como alimentar a sus habitantes, dependiendo de importaciones de tierras bajas lejanas. La ciudad, pensaba Ofar, estaba destinada al fracaso. Un lugar absurdo para construir una capital, pero había llegado ahí porque Uoma lo había decidido. Y donde iba Uoma, él la seguía. Esa era la única constante en un mundo remodelado a un ritmo vertiginoso. A pesar de todo, él la seguía. El uniforme que llevaba ahora era particularmente molesto, resultado de una elaboración tortuosa donde hasta los detalles habían sido una lucha. Ofar se hacía pasar por un alto funcionario del recién bautizado Adeptus Terra, una burocracia creciente, con túnicas rojo vino, capucha y una casulla de marfil decorada con el águila bicéfala y el relámpago en hilo dorado. Su aumético falso, un accesorio que completaba su disfraz de prefecto administratum, no hacía más que empeorar la comezón, pero completaba la imagen con precisión. Lo más sorprendente era cómo semejante fachada le abría tantas puertas. Armina le había proporcionado identificaciones robadas y códigos secretos para respaldar su disfraz, pero rara vez las necesitaba. La visión de su atuendo era suficiente. La gente, notó Ofar, ya estaba aprendiendo la deferencia. Las memorias de la anarquía se desvanecían rápidamente, y con ellas el espíritu de resistencia, reemplazado por una sumisión instintiva, casi entusiasta, alimentada por el temor al pasado. Pero mientras los demás olvidaban, él recordaba. Recordaba el olor salino de los depósitos de sal seca, la grasa quemada de motores sobre las llanuras calientes y los días en los que la tierra misma parecía tan frágil como las personas que intentaban vivir en ella. Y por un instante se permitió extrañar aquel viejo mundo con todas sus imperfecciones. Ahora todo estaba frío. Tiritaba mientras caminaba, sin apurarse ni detenerse, adoptando el paso arrastrado de los eruditos que lo rodeaban. Pasó entre multitudes de ellos, todos haciendo lo mismo, cargando fardos de papel o montones de tubos de mensajes. Cada cámara olía a nuevo, y la mayoría aún estaba cubierta por una fina capa de polvo de construcción. Se habían excavado galerías profundamente en el núcleo rocoso de las montañas, ahora calentadas por grandes ejes geotérmicos, pero nunca parecía suficiente para mantener el aire cálido. Y de cualquier forma, el circuito de Ofar lo llevaba siempre a las alturas, donde los muros externos se enfrentaban a los vientos cortantes. La ronda reciente de observaciones le había tomado 3 días. Se aseguró de variar su ruta cada vez, evitando siempre la línea de visión con los muros internos, a menos que estuviera en posición de tomar una lectura. El equipo que le habían proporcionado era de calidad. Podía registrar varios cientos de imágenes en un solo recorrido, todo controlado con parpadeos y luego cifrado 2 veces dentro del dispositivo aumético en su ojo. Hace 2 noches había pasado mucho tiempo en el reducto occidental, acurrucado contra un parapeto interior a medio construir, con un punto de observación perfecto del Sanctum Imperialis y las pesadas obras en los valles intermedios. Su dispositivo aumético había zumbado,
y las superposiciones de sus planes recalculados cogitados habían generado nuevos datos. Fue un momento precioso, uno en el que capturó una buena cantidad de información para analizar más tarde. Los vio entonces, sobre las almenas, alejándose uno a uno. Guerreros dorados, con penachos carmesíes, apenas puntos diminutos en la distancia, parcialmente ocultos por el polvo en el aire. Ya eran los símbolos del lugar, sus guardianes, los custodios, no solo del palacio, sino del imperio mismo. Nadie sabía cuántos eran, ni siquiera Uoma. Esa era, por supuesto, su misión descubrir, aunque los resultados ya comenzaban a sorprenderle. Eso había sido hace 2 noches. Ahora estaba tras otra presa, de un linaje considerablemente menos elevado, pero no menos importante, al menos para el asunto que le ocupaba. La noche caía, aunque el murmullo y el estruendo de la construcción no cesaban. Mientras la luz se desvanecía en el oeste, los luminarios se encendían, derramando una débil luz naranja sobre los ásperos caminos. Ofar descendió a través del laberinto exterior de los barrios masónicos, donde los bloques habitacionales se apretaban unos contra otros y las sombras en las estrechas calles se hacían profundas. Era un espacio bullicioso y claustrofóbico, cada centímetro abarrotado con el movimiento constante de personas. Había letreros de neón colgados por encima, algunos proclamando una propaganda imperial llamativa. Una nueva era amanece. El emperador la trae. Reporta toda actividad sospechosa a tu torre de arbites local. Y otros con comerciales de los grandes gremios comerciales. Fuera del viento de la montaña, los olores se volvían más variados. Suministros médicos con su tangencia química. Animales enjaulados que se contrabandeaban bajo las narices de los inspectores. Y los olores terrenales de la humanidad apretujada. Música resonaba desde boxcasters baratos, baladas de electrosynth tintineantes, himnos militares conmovedores cantados por coros regimentales, todo mezclado en una cacofonía que se arremolinaba a través de los estrechos pasajes y hacía aún más ininteligible el bullicio de dialectos diversos. No era el único funcionario con túnica abriéndose paso entre la multitud, y pocos le dedicaban una segunda mirada. Todo tenía un aire de impermanencia, de semicompletitud, como si las fundaciones todavía estuvieran asentándose y nadie supiera aún qué se construiría sobre ellas. Se hizo a un lado para permitir el paso de un gran transportador de personal que avanzaba con sacudidas, y luego se deslizó por una calle lateral estrecha. En la distancia, apenas distinguió las altas torres de vigilancia de la puerta de control, varios pisos más altas que los edificios circundantes. Ahí llegaba la mayor parte del tráfico proveniente de las autopistas del sur, y sabía que había filas de transportes que se extendían lejos en el paisaje más allá, esperando su turno para ser inspeccionados. Varios vehículos aéreos flotaban como halcones en el crepúsculo de la noche, con sus autocañones apuntando, listos para responder al primer signo de disturbio. Este era un punto débil, un punto de peligro, un punto de oportunidad. Todos los portones lo eran. Lejos del camino principal, las cosas se volvían más oscuras y silenciosas. Pasó por puertas abiertas con ocupantes iluminados por luminarios sucios, familias apiñadas en apartamentos de una sola habitación, niños llorando, discusiones flotando en el aire nocturno. Encontró la escalera y descendió por una estrecha espiral de peldaños metálicos. El olor de algún tipo de comida grasienta flotaba desde las rejillas en las paredes de ladrillo a ambos lados, y pronto estuvo frente a una puerta con placa de refuerzo y una abertura en forma de rendija. Se inclinó y golpeó 3 veces, luego 2 más. Un panel se iluminó con un flujo de símbolos rojos, una colección sin sentido de runas, a menos que supieras qué buscar. Ofar introdujo la clave de acceso en la ranura y esperó el sonido del pestillo. Presionó su rostro contra un panel de vidrio junto a las bisagras de la puerta y sintió el cosquilleo caliente de un escaneo dérmico. Entonces las cerraduras se destrabaron y la puerta se abrió hacia adentro. Después de eso, más escaleras, bajando otra vez, haciéndose más cálido y oscuro. Fue cacheado por un guardia corpulento que parecía medio mutante, con la piel rosada e hinchada detrás de placas de armadura mal ajustadas.
Luego lo empujaron hacia la habitación más allá, y la puerta se cerró de golpe detrás de él. «Hola, Helak», dijo un hombre sentado detrás de un escritorio de metal. «Si es que ese es realmente tu nombre». Ofar agarró una silla, levantándose las túnicas mientras se sentaba. «Hola, Voranchek», respondió. «Si es que ese es realmente el tuyo». El hombre era delgado, vestido con fatigues de cuero sintético, y llevaba gafas de cristal púrpura posadas sobre una nariz larga. Sus dedos tamborileaban y se retorcían sobre el escritorio. Detrás de él había gabinetes con cajones etiquetados ordenadamente. Una alfombra de pelo grueso color oliva hacía que el suelo se sintiera pegajoso y un reciclador de aire zumbaba en el fondo. «¿Lo tienes?», preguntó Voranchek. Ofar se remangó y abrió un panel forrado de plomo insertado en su antebrazo. El hueso original había sido destrozado durante la fuga de banda años atrás, y su reemplazo había resultado mucho más útil. Una cuenta de crédito salió disparada y se la lanzó a Voranchek. El hombre la tomó, sacó un verificador de uno de los compartimentos del escritorio y realizó las comprobaciones. La pantalla de la máquina mostró un total de asignación. Voranchek sonrió. «Perfecto», dijo. «Servirá. Pero dime, sé que les pagan bien a ustedes, pero no tan bien. Así que, ¿a qué departamento dijiste que pertenecías?» «Al departamento misterioso. Búscalo. Está bien financiado». Voranchek rió. «Está bien, me rindo». Sacó otro objeto de un compartimento y puso sobre la mesa una pizarra de datos. Era de diseño antiguo, de los modelos fabricados cuando una bomba podía caer en cualquier momento, y la robustez era más valiosa que la portabilidad. La cubierta protectora parecía oxidada, y los conectores estaban moteados con pátina. «Esto tiene todo de los últimos 2 meses, más algunos anexos que obtuvimos en un barrido anterior. Considéralo un regalo, en parte porque no regateaste». «No me gusta regatear. Deberíamos haber superado esas cosas, ¿no crees?» Ofar tomó la pizarra, extendió una sonda lectora y la conectó al puerto. Sintió un leve cosquilleo cuando el flujo de datos se transfirió a su lector augmético. Los datos estaban ahí, tal como debían estar, completos con sellos verificadores y autorizaciones. Estos eran difíciles de falsificar, incluso para quienes tenían los recursos para intentarlo. «Es más de lo que esperaba», murmuró Ofar, viendo las cifras deslizarse por su campo visual. «Más de lo que yo esperaba también», dijo Voranchek. «Si nunca hubieras venido aquí y comenzado a hacer esas preguntas tan interesantes, nunca lo habríamos descubierto. Lo que me hace preguntarme otra vez quién eres. No puedo evitarlo. ¿Esos sellos principales? ¿De dónde provienen?», preguntó Ofar, ignorándolo. «No lo sé. No los había visto antes, pero superan los vectores de autorización aduanera, así que deben venir de alguien poderoso». «¿Quieres mi opinión?» «Fueron emitidos en el Senatorum, en la cima, o cerca de ella. Mira con atención, ninguno de estos lotes ha sido saqueado. Incluso mis cosas son saqueadas, y tenemos la seguridad para asustar a la gente. Pero estos envíos están intactos, impecables. Nunca había visto eso. Y no interceptaron ninguno. Pasaron directo. Como te dije, si no hubieras venido aquí. Pero no vine, Voranchek. Nunca estuve aquí. Nunca tuvimos esta conversación». Voranchek rió. «¿De verdad? Bueno, eso es más difícil. Hay mucha gente que podría estar interesada en esto. Tú pagas bien, pero... «Pagamos muy bien», cortó Ofar, cerrando la transferencia y colocando el cierre de seguridad sobre los conectores de la pizarra. «Podrías reflexionar sobre eso. Podrías reflexionar sobre lo serios que debemos ser para pagarte tan bien, tan rápido, sin ningún permiso previo. Podrías reflexionar también sobre cómo conocemos muy bien tus operaciones en las zonas prohibidas, y sobre cómo tu nombre no es Voranchek, sino Erlak, y cómo tu familia de sangre, cuya composición puedo detallar si realmente lo deseas, reside actualmente en el sector 45 de la zona urbana interna, sin nada que se asemeje a la documentación adecuada.
Finalmente, podrías reflexionar que, sabiendo todo esto y teniendo los recursos que claramente tenemos, lo mejor sería que contaras tus bendiciones, aceptaras el pago que se te ha dado y no mencionaras esto a nadie más mientras tu dorada existencia aquí siga siendo tolerada. Voranchek dudó. Una sonrisa apareció brevemente en sus delgados labios y luego se desvaneció, como si intentara decidir cuán en serio debía tomar aquello. Ofar no apartó la mirada en ningún momento, esperando pacientemente. «Verás, si lo pones así», empezó Voranchek. «Me voy ahora. Asegúrate de destruir cualquier copia de esto. No me sigas y no hables de esto con nadie. Creo que nos entendemos». Voranchek asintió y luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa como si quisiera susurrar algo. «Solo dime una cosa», dijo en voz baja. «Vi lo que había en los manifiestos. No puedo olvidarlo. ¿Para qué demonios están trayendo eso? ¿Cuánto podrían necesitar ellos? ¿O cualquiera?» Ofar se levantó, guardando la pizarra de datos dentro de sus túnicas. «No lo sé», respondió preparándose para marcharse. «Ese es el problema. Kandawire era pequeña, incluso para los estándares de la especie base. Su estado físico era relativamente deficiente, resultado de un gusto por las golosinas a base de cacao y un desprecio por el ejercicio. Su proporción grasa-músculo era subóptima y su presión arterial demasiado alta. El hombre frente a ella, si es que podía llamársele hombre, era cómodamente el doble de su altura. El contorno de su cuerpo, visible bajo la tela de sus túnicas, era tan sólido que bien podría haber sido roca fundida. Sus sillas estaban desproporcionadas hasta el punto de lo cómico. La de ella, modesta, la de él, tallada como la de un faraón egipcio. La disparidad era tan enorme que después de un rato dejaba de notarse. Sin embargo, lo más inquietante de todo era su rostro. Nunca lo había visto tan de cerca, y ciertas expectativas se tornaron difíciles de sostener. No tenía el tipo de cara que esperaba. Era delgada, con líneas juveniles. Su cabeza estaba afeitada, dejando a la vista un pequeño implante augmético en lo alto del lado derecho. Como todo lo demás en él, era discreto y exquisitamente diseñado. Él esperó a que hablara de nuevo, manteniéndose perfectamente inmóvil. Era difícil detectar si su pecho se movía siquiera lo suficiente como para dar cuenta de la entrada de oxígeno. ¿Acaso necesitaba respirar? ¿Realmente habían eliminado eso mediante manipulación genética? «Tengo un dispositivo de grabación», dijo ella. «Me gustaría usarlo». «Entendido. Por favor, colóquelo donde pueda verlo». Kandawire lo sacó, un disco liso, de 1 centímetro de diámetro, y lo colocó sobre el brazo de la silla. «Esto trata sobre el procedimiento», dijo. «Sí. Eso fue lo que su personal le dijo al mío. Vivimos en tiempos peligrosos. No podemos volver a como eran las cosas. De acuerdo, en ambos puntos. Como representante del gobierno civil, el contrapeso a las órdenes militares es imperativo que nada quede oculto, que todo se haga evidente entre nosotros». «Señora Altalord», dijo Baldor, «todo esto ya ha sido determinado. Estamos cortos de tiempo. Como he dicho, ¿qué desea saber?» Kandawire se encontró extrañamente renuente a comenzar, ahora que había llegado el momento. Era como si, tras haber llegado tan lejos, alcanzar el final fuera algo que debía evitarse. Señaló el disco, que emitió una suave luz de espera. «Quisiera empezar con Maoyan Sen», dijo. «Maoyan Sen», repitió Baldor. «No es un nombre que recuerde con agrado.